El gemido débil que salía del bulto de sábanas hizo que Juana soltara la pala y cayera de rodillas en el barro. La lluvia caía a torrentes sobre la hacienda Santa Victoria en esa madrugada de 1834, con el eco de los truenos resonando dentro de su pecho. Los rayos iluminaban intermitentemente el jardín de jazmines, donde ella, hasta hacía unos momentos, había estado cavando una tumba. Pero el bebé seguía respirando. Era un sonido que la llenaba de pánico y ternura a partes iguales. «Dios mío, está vivo», murmuró Juana mientras pestañeaba, intentando que su mente procesara lo que sus ojos estaban viendo. Con manos temblorosas, apartó las sábanas manchadas de sangre. La pequeña cara del bebé, pálida pero con vida, le miraba con ojos entreabiertos. Su corazón se aceleró. 3 horas antes, doña Esperanza había llegado a ella con un aire de desesperación palpable, su voz temblando como hoja en viento. «Entiérralo en el jardín y no le digas a nadie lo que viste», había ordenado. Las palabras aún resonaban en la mente de Juana, pero ahora, enfrentada a la realidad del llanto del bebé, veía que su decisión era mucho más compleja. Abrazó al bebé contra su pecho, sintiendo el calor frágil de su existencia. Era un ser inocente. No podía enterrar una criatura viva. Eso sería asesinato. Pero desobedecer también podría costarle la vida. Un fúnebre golpe de truenos rompió el silencio. Se dio cuenta de que no había más tiempo. Si doña Esperanza se enteraba de que el bebé había sobrevivido, las consecuencias serían inimaginables. La lealtad a la cual había sido educada se enfrentaba al instinto maternal que había despertado en su interior. Con el llanto del bebé resonando en sus oídos, Juana tomó una decisión. Cargó al pequeño en sus brazos y corrió hacia la selva, alejada del jardín donde siempre había seguido las órdenes. Cada paso que daba en el barro resbaladizo era una reafirmación de su elección. Había cruzado una frontera que nunca había tenido el valor de imaginar cruzar. La selva le pareció un refugio, un lugar donde las reglas no aplicaban. Mientras se adentraba en la densidad de la vegetación, el llanto del bebé se fue apagando poco a poco, como si la selva también intentara acogerlo. Juana se detuvo a recuperar el aliento, buscando en los ojos del bebé un vestigio de esperanza. Aquella vulnerabilidad la conmovía. No debía ser una madre, no debía estar ahí, y sin embargo, el vínculo que se formaba en ese momento era inquebrantable. El murmullo de la naturaleza los rodeaba. Juana sintió el peso de la historia que llevaban consigo. Ese bebé, hijo del amor prohibido entre doña Esperanza y Miguel, el herrero mulato del pueblo, había sido un secreto que podía volverse letal. Se le erizó la piel con solo imaginar la furia de los poderosos si se enteraban de la verdad. Su desobediencia desataría una revolución dentro de la hacienda más poderosa de Venezuela. Las sombras se alargaban mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad. Juana se recargó contra un árbol. Sus manos temblorosas acariciaban al niño. El silencio penetrante del bosque le permitió pensar en lo que había dejado atrás. Su vida de servidumbre, el miedo constante a las repercusiones y el lugar que había ocupado sin cuestionarse. Junto al fragor del tiempo y el eco de la tormenta, el llanto del bebé le recordaba que había otra vida que salvaguardar. Juliana respiró profundo. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir el mundo girar a su alrededor, la posibilidad de un futuro que nunca había considerado. Pero en ese momento, estaba simplemente en el presente, con la lluvia y el llanto de una vida nueva en sus brazos. Todo lo que conocía estaba bajo el agua y en peligro, pero ella había cruzado un umbral del que no podía regresar. Hola amigas y amigos, aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. La hacienda Santa Victoria, con su imponente arquitectura colonial y sus vastas plantaciones, era un microcosmos de la opresión y la opulencia.
1000 hectáreas de tierras fértiles en manos del coronel Justino Mendoza, hombre de carácter fuerte y voz autoritaria, marcaban el compás de la vida en el lugar. Desde su llegada a esa tierra, había impuesto un régimen de miedo. 200 esclavos trabajaban incansablemente, desgastándose al sol, mientras él disfrutaba de la abundancia del café y las riquezas que su poder le brindaba. Las risas escasas perdían su eco entre el laborioso murmullo de aquellos que apenas tenían voz. Justino, en sus visitas intermitentes a Caracas, cultivaba relaciones políticas ventajosas, negociando exportaciones y escudando su imagen bajo la coraza de un hombre de negocios. Pero su verdadera naturaleza, que mezclaba orgullo e iracundia, se revelaba en la forma en que trataba a su esposa, doña Esperanza. Ella, elegante y educada, se había convertido en un símbolo de la aristocracia criolla. Sin embargo, era todo un espejismo que ocultaba sus conflictos internos. La historia de amor que había florecido en las sombras era un secreto que ardía dentro de ella. Miguel Solórzano, un mulato libre de San Felipe, había cruzado su camino. La primera vez que lo vio, él se encontraba reparando la herrería del pueblo, un lugar donde los hombres trabajaban arduamente y soñaban con días mejores. Su piel morena, su inteligencia y su carisma se convirtieron en una atracción incontrolable para Esperanza. Esa chispa se encendió en encuentros clandestinos, donde las excusas de visitas a enfermos del pueblo se volvieron la coartada perfecta para disfrutar de una conexión genuina, algo que le faltaba en su matrimonio impuesto. Los encuentros se llevaban a cabo en una cabaña olvidada cerca del río, donde la brisa fresca y los sonidos de la naturaleza lograban ocultar su realidad. Ella llegaba con el corazón latiendo al ritmo de sus miedos, pero pronto se sumía en conversaciones profundas, risas y caricias que no conocía en su hogar. La oscuridad de la noche abrazaba sus secretos mientras palabras de amor se intercambiaban entre miradas llenas de anhelos. Pero a medida que los meses pasaban, el temor se convirtió en pánico cuando el cuerpo de Esperanza le reveló la inminente llegada de un hijo. El bebé que llevaba dentro representaba el amor prohibido, una vida que, de salir a la luz, podría acabar con todo: su matrimonio, su libertad y posiblemente su vida. La mortalidad de su realidad se cernía sobre ella como una nube amenazante. Sorprendentemente, la revelación del embarazo no llegó sola. Juana, la esclava doméstica que había servido a la familia durante años, se encontraba en la misma habitación, cumpliendo su papel de asistente durante los momentos críticos. La lealtad que Juana había mostrado a Esperanza desde su infancia se tornó un peso en su pecho. Sabía que el secreto de su señora podría destruirlas a ambas. Juana, de 25 años, había sido madre sin serlo, y se encontraba en una situación que desbordaba su comprensión. Una noche, bajo el halo de una lámpara parpadeante, el dolor que atravesaba a Esperanza se tornó insoportable. Con el rostro pálido y sudoroso, pidió a Juana que la ayudara. Durante horas, las contracciones fueron su única compañía, mientras confiaba en la única persona que conocía sus secretos. Juana presenció el nacimiento de un niño que llegaría al mundo bajo la sombra de un amor prohibido. Al mirar al pequeño, la realidad se clavó más profundamente en su corazón. Ese niño era un híbrido, un símbolo de la unión de mundos separados por la línea del color de la piel, una línea que no podía ser cruzada sin consecuencias devastadoras. Cuando vieron al bebé, con la piel morena clara y el cabello rizado que delataba su mestizaje, los gritos de Esperanza resonaron en el aire aún denso de la habitación. «No puedo quedármelo», lloró ella, abrazando a la criatura con desesperación. «Justino nos mataría a todos». El miedo tomó la delantera. Aquella vida que representaba amor dolía como una condena. La decisión se volcó sobre Juana, un fatal mandato: entierra al niño como si hubiera nacido muerto. Juana sintió el corazón romperse mientras asintió con la cabeza, aceptando el cargo de la salvación. Pero dentro de sí, la rebelión ya brotaba. Las noticias sobre la llegada de un nuevo ser al mundo se esparcirían como pólvora.
La hacienda no podía permitir que el secreto floreciera. Juana tomó al bebé y lo vio por última vez. Su vida llena de posibilidades. La lucha entre el sentido del deber y el amor naciente la desgarraba por dentro, pero elegir entre uno y otro no era una opción. Aquella tormentosa noche se tornó en el preludio de un caos interno. Juana sabía que cada paso hacia el jardín podría ser el último. La oscuridad la envolvía, mientras sentía la frialdad del barro en sus rodillas, un recordatorio palpable de lo que tenía que hacer. Era como si la naturaleza misma llorara junto con ella, torciendo los vientos en su contra. Pero el amor por aquel niño que aún no conocía su destino se apoderaba de su espíritu. Así que, al llegar al lugar donde había cavado su tumba, una revelación la sacudió. Juana soltó una pala, se arrodilló en el barro y, sin poder contener más las lágrimas, respiró hondo antes de apartar las sábanas que manchaban el rostro del niño. El llanto de Gabriel resonó en la noche, y su corazón se llenó de una determinación que creía muerta. No podía llevar a cabo el cruento mandato. «Mañana amanecerá y seremos libres», murmuró Juana al bebé antes de correr al abrigo de la selva, dejando atrás no solo la hacienda, sino el rol que siempre le habían impuesto. Su vida lacrada, como las tierras de Santa Victoria, buscaban liberar cada gota de verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Mientras se adentraba en la espesura, lo que había creído ser aterrador comenzaba a transformarse en un refugio de esperanza. El llanto del bebé se fue apagando mientras Juana se afirmaba en su decisión, cada paso resonando bajo la cacofonía de su determinación. El bosque, con sus sombras y murmullos, se interponía entre el temor y la libertad, un espacio donde el pasado y el futuro podían encontrarse. Luego de un tiempo, se detuvo a recuperar el aliento, con el niño aún tembloroso en sus brazos. Los ojos de Gabriel miraban al mundo por encima de la tormenta. Juana acarició sus mejillas y, en su interior, la batalla ética se transformó en un juramento. Protegería su vida a cualquier costo, y es que, sin saberlo, esa vida era la chispa que comenzaría un fuego que nadie podría apagar. La vida de un niño mestizo, cuyo destino estaba en manos de una madre que se atrevía, incluso en la oscuridad, a soñar con grandes posibilidades. Las y los esclavos que había dejado atrás también eran parte de esa realidad que debería ser transformada. Desde las entrañas mismas de la opresión, Juana sabía que su desobediencia podría desdibujar las fronteras de lo que era concebido como posible. Mientras el silencio de la selva la ansía, ella abrazaba una nueva identidad, la de una madre que desbordaba valentía, amparando el futuro en sus manos. Todo lo que conocía ahora estaba bajo la lluvia y en peligro, pero la selva era su refugio y el llanto de Gabriel, su norte. Juana sabía que al tomar esa vida en sus brazos, había desobedecido no solo a su ama, sino al orden que había dominado sus corazones por generaciones. El eco de las decisiones que estaban por venir comenzaba a resonar en el aire, y al alzar la vista, entre las hojas verdes y el murmullo de la lluvia, sentía que una nueva lucha se gestaba. El amor de una madre no solo crea vida, lo transforma. El futuro de Gabriel residía en ese instante, y por primera vez, Juana se sintió en la senda de la libertad. Los ecos de sus pasos comenzaron a marcar el compás de una revolución que apenas comenzaba. Juana corrió por la selva con el llanto suave de Gabriel resonando en su mente. La lluvia golpeteaba su espalda, resbalando por su piel como una advertencia de lo que podría venir. Cada paso que daba era una carrera contra el tiempo. Sabía que cada instante contaba. Se adentró más en el corazón de la selva, sintiendo el barro frío entre sus dedos descalzos. La ceiba ancestral la esperaba, ofreciendo refugio entre sus raíces, un escondite donde el bebé podría estar a salvo, al menos por ahora. Mientras se instalaba, Juana creó un nido de hojas secas, envolvió a Gabriel como un tesoro entre los abrazos del musgo y la oscuridad. El bebé dejó de llorar al instante, como si sintiera la urgencia del silencio que la selva exigía. Juana respiró aliviada, mirándolo a los ojos con la esperanza aferrándose a su corazón. «Te llamas Gabriel»,
susurró, el eco de su voz apenas interrumpido por la lluvia. Porque eres mensaje de esperanza. Durante 3 días, logró mantener su farsa. Regresaba a la hacienda antes del amanecer, dando vuelta a su vida diaria como si nada hubiera cambiado. Fingía cumplir con sus labores, pero el temor de ser descubierta la perseguía, un eco constante en su mente. La tensión en la hacienda aumentaba. El coronel Justino había regresado de Caracas, y algo en su presencia le hizo sentir que todo podía desmoronarse. Sentada durante la cena, Juana notó cómo los ojos de Justino recorrían el rostro pálido de su esposa, Esperanza. Ella se movía incómoda, casi asustada, temor que Juana podía percibir claramente. «¿Qué pasó aquí mientras estuve fuera?», preguntó Justino con voz firme, sonando la tenue amenaza de un aire que no iba a tolerar más mentiras. «Nada importante, mi amor. Solo los asuntos habituales de la casa», respondió Esperanza, pero Juana sabía que Justino no estaba convencido. Esa lectura del ambiente era propia de un hombre acostumbrado a las sombras y a los secretos. Esa noche, Juana regresó al bosque y el corazón le latía con fuerza. Sin embargo, había un destello de esperanza. Recogía hojas, sonriendo mientras pensaba en Gabriel, pero el miedo a ser atrapada crecía con cada día. El coronel había notado un faltante en su rutina. Su mirada inspectora se había centrado en ella, desenmarañando la desconfianza. Su constante nerviosismo no pasó desapercibido. A la tercera noche, Justino decidió que sería el propio cazador. Sigilosamente siguió a Juana como una sombra, observándola mientras se adentraba en la selva con un frasco de leche robado. El corazón de Justino se aceleró. La conspiración que había sentido en el aire se hacía, cada vez más, palpable. Su mente corría a toda velocidad. Las piezas se unían en su mente, y ya no era solo paranoia. Había un secreto oculto que debía desvelar. La selva crecía oscura y opresiva. Fue hasta que llegó a la ceiba que presenció lo que selló su destino. Juana alimentando a un bebé con un amor que nunca pensó que podría ver en ella. El rostro del niño, mestizo, reveló todo. Justino sacó su pistola. El aire de la selva se volvió helado. «No te muevas, maldita traidora. ¿De quién es ese bastardo?», le espetó. Sus ojos ardían de furia. Juana, paralizada por el miedo, sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. No había palabras preparadas. El crujido de la lluvia sobre el suelo se convirtió en un eco de su propia desdicha. «No, no es lo que piensas», balbuceó, su voz quebrada. La inocencia de Gabriel seguía en sus brazos, un símbolo de su lucha, pero Justino no cedía. La rabia y el desengaño lo llevaban a un punto de no retorno. Observó a Juana, incapaz de ver más allá del engaño que había construido. «¿Qué has hecho, Juana?». Su voz era solo un susurro cargado de dolor. Todo su mundo se tambalearía si aquello era cierto. Si su más cercana confianza se había convertido en traición. Solo le doy de comer. Es un niño», gritó, la desesperación brotando de sus labios. «No quiero que le pase nada». Pero las palabras no eran suficientes. La furia en el rostro de Justino se transformó en una marea oscura. Cada recuerdo de lo que había sido su vida digna se desvanecía. Cada momento construido se quebraba. Juana, sabiendo que había cruzado una línea que no podía regresar, trató de hallar en sus ojos un atisbo de compasión. «Tú me conoces, sabes que no es así». «No, no sé nada. Todos han traicionado lo que se espera de ellos». El eco de su voz retumbó entre las raíces, crudo y desgarrador. Justino permaneció quieto, sin saber qué opción tomar. La imagen de su vida se destrozaba con cada palabra de Juana. Cada gesto que había considerado inocente se convirtió en una daga. En un instante casi irracional, el aura de la selva se tornó amenazante. Silencio absoluto. Cada sonido alrededor pareciera callar en la gravedad del momento. Pero el silencio fue breve. Una sombra se movió entre los árboles. Justino giró su mirada justo a tiempo para ver a sus hombres acercarse, linternas en mano. La redada no tardó en llegar. «No», murmuró Juana, su mente buscando retener algo en el aire.
un grito ahogado por lo inminente. Tenía que correr, pero cada músculo en su cuerpo se sentía pesado. El silencio fue un grito declarado. Justino levantó su pistola, aún irresoluto, el aire cortante entre él y Juana, entre la decisión que pesaba obscuramente. «¡Atrapen a esa mujer!», ordenó, su voz resonando en la oscuridad como un trueno. Los hombres de la hacienda se lanzaron en la dirección de Juana, capturando su sombra en medio del caos. Una lucha fútil. Juana, empujada por el deseo de proteger a Gabriel, intentó correr, pero no había escapatoria. Uno de los hombres la tomó fuertemente del brazo. Gabriel se deslizó de sus manos, y un grito desgarrador de Juana resonó en la selva. «¡No!». Su voz era un llanto, un eco desesperado que se ahogaba en la lluvia. Los hombres de Justino inmovilizaron a Juana. Cada intento de rebelarse resultaba en un apretón más fuerte en su brazo. El coronel se encontraba ahí, entre el frío de su traición y la firmeza de sus decisiones. La imagen de su vida se había transformado en un completo desvarío. Juana fue arrastrada fuera de su escondite, su corazón latiendo con fuerza, gritos de Gabriel resonando en su mente. La selva, que había sido su refugio, se convirtió en su cárcel. Sentía el sudor en su frente, la frustración acumulándose. No había elección. La construcción de un futuro se desmoronaba ante sus pies. Las luces temblorosas danzaban a su alrededor. Juana, aún incapaz de aceptar lo irremediable, una mezcla de rabia y desesperación inundaba sus ojos. En un instante, podía escuchar cómo el llanto apagado de Gabriel se iba desdibujando, y en su corazón, un eco de impotencia quedaba atrapado. Justino, sin embargo, se encontraba en la periferia, incapaz de soltar la pistola. Sus hombres lo miraban, esperando la orden final, el sonido del trono de una decisión que jamás pensó que debería hacer. La presión de su vida anterior clamaba por su atención, luchando con su propia traición. La oscuridad de lo que había conseguido sentirse ajeno se multiplicaba a su alrededor. La selva, al mismo tiempo testigo y cómplice de la brutalidad, era un recordatorio constante de que nada saldría limpio de ese evento. Era un quebrantamiento interno, un rayo de separación en su realidad. Juana fue sacada de su escondite, y el eco del dolor se podía escuchar en sus pasos. La bruma de la selva las envolvía, mientras Justino guardaba silencio, esperando, sopesando si todo lo que había construido valía la pena frente al clamor del llanto. No había rutas abiertas, no había redenciones claras. La selva se había convertido en un jardín de espinas, y todos estaban atrapados en un ciclo del cual no podrían escapar. Juana se encontraba entre las raíces de la ceiba. Cada segundo se sentía como una condena. A medida que la selva oscura la rodeaba, la desesperación mordía su piel. Gabriel, en su pequeño refugio, era un faro de luz en medio de la tormenta, un recordatorio de lo que estaba en juego. Trató de recordar momentos pacíficos, días en que las hierbas que recolectaba traían alivio en vez de angustia. «No te preocupes, Gabriel», susurró, ofreciendo una última mirada llena de amor. «Voy a protegerte». El sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. La luz de las linternas iluminó el bosque con un resplandor que desfiguraba los contornos de los árboles. La voz autoritaria de Justino resonaba en el aire, un peso que llenaba todo de tensión. Juana sabía que el tiempo se había acabado, que el juego del escondite había llegado a su fin. «Atrapen a esa mujer», ordenó Justino, su voz firme como un estallido. Era la voz de un hombre que no estaba dispuesto a ceder ni una pulgada, que abrazaba su función sin importar el costo. Cuando los hombres de Justino avanzaron, Juana sintió que el miedo le helaba la sangre. Su corazón, un tambor ensordecedor, le decía que debía actuar. Pero al intentar moverse, un resbalón en el barro la hizo caer. Las luces de las linternas brillaron en sus ojos como cazadores en la noche, su carne expuesta ante la amenaza. «¡Suéltame!», gritó, pero una mano fuerte la inmovilizó, aprisionando su muñeca con fuerza. Juana miró a Justino, buscando en sus ojos alguna señal de humanidad, alguna indicación de que él aún veía a la persona que había sido.
Traicionaste todo lo que te di, Juana. Ahora solo eres una traidora. Su rostro era una mezcla de furia y esencia de dolor. Juana pudo notar las expresiones fluctuantes en su mirada. Era un hombre quebrado que se aferraba a su autoridad. Justino, por favor, Gabriel es solo un niño. No te atrevas a hacerle daño, suplicó ella con la voz quebrada, sintiendo la desesperación crecer como un monstruo en su pecho. Las linternas se movieron, y Juana vio cómo la luz caía sobre Gabriel, aún en su pequeño nido. Los hombres murmuraron entre ellos, y la duda se insinuó entre sus corazones. ¿Era correcto lo que estaban haciendo? ¿Acaso merecía la muerte un niño inocente? Justino, incapaz de enfrentar la fragilidad de su propia elección, desplegó su ira. Si te atreves a hablar nuevamente, consideraré que estás incitándome. Juana sintió toda la esperanza que había guardado en su interior rompiéndose. En sus pensamientos, un eco de cada latido de su corazón resonó, una secuencia de recuerdos que se entrelazaban con el presente. Luchó por ver algún atisbo del hombre que había amado, pero la selva, que había sido su refugio, ahora era su prisión. El murmullo de la lluvia se convirtió en un rugido ensordecedor. Los hombres de Justino miraban a su líder, indecisos en su papel de verdugos. De repente se escuchó un grito desgarrador, la voz de Gabriel, como un eco que demandaba su atención. «¡Mamá!», gritó el bebé, su llanto resonando con una pureza que atravesaba la oscuridad. Juana sintió como si el mundo entero se detuviera, y en un acto de desesperación, sus ojos se encontraron con los de Justino. Solo un niño. No puede ser culpable de nuestras decisiones. No le hagas esto. Juana extendió su mano hacia Gabriel, la desesperación en sus ojos pidiendo clemencia. Las palabras de Juana parecieron atravesar la tormenta. Justino vaciló. Un instante, en ese breve momento de silencio, recordó cada historia sobre la humanidad, la compasión, pero la responsabilidad que había asumido se oponía, oscilando entre lo que consideraba correcto y su necesidad de terciar en una guerra que nunca había elegido. Y fue en ese momento que uno de los hombres, un joven llamado Mateo, se atrevió a hablar. «Coronel, tal vez deberíamos considerar, no debería ser culpa del niño. Es solo un infante». Justino giró su mirada hacia Mateo, furia y desconcierto brillando en sus ojos. «No entiendes lo que está en juego. La deslealtad debe ser castigada, o perderemos el control». Más murmullos comenzaron a surgir entre los hombres, cuestionando lo que estaban haciendo. Juana mantenía la mirada fija en Justino. Cada segundo sentía pasar de una eternidad en su desdicha. «Por favor, Justino, ella no es solo una traidora. Eres tú quien ha permitido que lleguemos a este punto. Es la opresión lo que nos ha vuelto monstruos, no las decisiones de una mujer desesperada». La voz de Mateo era temblorosa, pero llena de un coraje que resonaba. ¿Era eso lo que estaba sucediendo? Juana reflexionó. Las sombras de la opresión comenzaban a despejarse, pero no se podía permitir que se diluyeran en la desesperación. Las almas de la tragedia eran escasas y únicas. Justino haría lo que había jurado, por orgullo, por su ego. «No soy el monstruo aquí, Juana. Esa es tu decisión. El niño será una extensión de la traición». La dureza de su voz era el remanente de ese orgullo latente, un eco que se había vuelto corrosivo. Los hombres empezaron a ajustar sus posturas, algunos con seriedad, otros con duda. Juana sintió que las raíces de la ceiba se aferraban a su cuerpo, como si la tierra misma no quisiera dejarla ir. El conflicto, ese torbellino de emociones, se manifestaba en cada parte del bosque. Las gotas de lluvia seguían cayendo. Una sinfonía de desdicha resonaba entre ellos. Todo gira a su alrededor. Cada rostro se convertía en una sombra conocida, los ojos llenos de confusión y temor. Todo se convertía en un eco de la traición, sus corazones palpitando, pidiendo respuestas. Sudor frío corría por la frente de Justino. Sabía que cualquier orden produciría respuestas de violencia. Vio a sus hombres dudar, las miradas perdidas en el vacío. La guerra no era solo una lucha contra el enemigo, era una lucha interna. Estaba atrapado entre el deber y la humanidad, y entonces
En un destello, la realidad se desnudó ante él. La decisión que había tomado era un descuido, un acto de condena. Cada hombre en esa selva se había convertido en parte de una historia que no era suya. Juana, dándose cuenta de su lucha interna, continuó hablando, su voz llena de fuerza. Este niño puede ser nuestro futuro, Justino. La vida no es solo opresión y dolor. Justino sintió que su mente estallaba. Las palabras de Juana eran como flechas, apuntando hacia los rincones oscuros de su alma. Una sombra de duda se apoderó de su ser, donde una vez había habido certeza. Pero su propia construcción de realidad se tambaleaba. Un niño mestizo, en medio de un conflicto de razas, de lealtades, podría ser la respuesta o la condena. Luego se escuchó un ruido. Otra voz, la de otra mujer de la hacienda, se unió a la mezcla. Era una de las compañeras de Juana, temblando, con los ojos llenos de miedo, también asustada, atrapada en el consumo del silencio. Es cierto, coronel, todos hemos sufrido. El niño no tiene culpa. La selva se llenó de murmullos, una voz colectiva que notó la urgencia. Las miradas pasaron de Justino a sus hombres. La lucha se volvió multiforme, el dolor ahora compartido. Un hilo de esperanza crecía lentamente entre las sombras. Al final, Justino retrocedió un paso. Agarrando el revólver, enfrentó a Juana, aún bajo el asedio de sus propias decisiones. Esto no ha terminado, Juana. No te creas libre. Un día deberás pagar por esto. Juana sintió que cada promesa hecha ahora se convertía en un peso. Su mundo, una espiral caótica, se deslizaba hacia la incertidumbre. Pero el futuro de Gabriel, su esperanza, brillaba tenue bajo la oscuridad. No te lo llevaré, Justino. Este futuro no será el mío. Su voz era cada vez más fuerte, pese a las advertencias. Aferrándose a la fuerza que aún le quedaba, dirigió la mirada hacia el bebé. La visión de esperanza que le daba fuerza, un símbolo de vida entre la muerte. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo, la lucha por el futuro de Gabriel y Juana se adentraba en un nuevo nivel de oscuridad. La selva se convirtió en el eco de sus luchas, resonando entre el dolor y la esperanza. Las sombras se movían con incertidumbre, y mientras se retiraban, el peso de las decisiones tomadas se dejaba caer sobre el coronel. Aunque el aire se llenaba de un silencio inquietante, aún persistían los ecos de lucha que harían tambalear la existencia misma de su mundo. La celosía de su vida se tejía con la angustia, la traición y el miedo. Nadie escapaba ileso de aquella tormenta. El aire en la hacienda estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El sol apenas había comenzado a iluminar el terreiro, pero ya los murmullos de los esclavos resonaban con fuerza. Juana, amarrada y despojada de su dignity, vio a Esperanza acercarse con el bebé Gabriel en brazos. Un grito de esperanza brotó del fondo de su ser, mientras la mirada de Justino se transformaba de incredulidad a furia. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, mujer? La voz del coronel retumbó con un eco de amenaza. Te estás destruyendo a ti misma y arrastrando a toda esta gente contigo. Esperanza no retrocedió. Su frente en alto desafiaba el poder que él ejercía. Un silencio profundo se había apoderado de la multitud. Los ojos de los esclavos estaban fijos en ella, en su valentía. A medida que avanzaba, sintió en su pecho el peso del miedo y la liberación, fusionándose en una tempestad de emociones. No tengo miedo de ti, Justino, y no puedo seguir siendo parte de un sistema que mata sueños y vidas, respondió, las palabras saliendo con una fuerza que jamás había conocido. El coronel se acercó, furioso, y su mano se levantó. Juana cerró los ojos, temiendo lo peor. Todos contenían el aliento, esperando el golpe que parecía inminente. Pero la mano de Justino se detuvo en el aire. Un resquicio de duda cruzó su rostro, como si la fuerza de la verdad que emanaba de Esperanza pudiera tocarlo, aunque más bien lo aterrorizaba. ¿Y qué quieres hacer, Esperanza? Su voz ahora temblorosa, un vestigio de su autoridad habitual. La esclavitud es el orden natural de las cosas. Natural para ti, quizás, pero es hora de que este ciclo de abuso termine.
Ella apretó a Gabriel con más fuerza, como si su pequeño cuerpo se convirtiera en un símbolo de resistencia. Los murmullos dejaron de ser tímidos, comenzaron a crecer en volumen, una ola de respaldo empujándose entre ellos, marcando el inicio de una nueva era. Algunas mujeres comenzaron a aplaudir, luego otros se unieron. Juana sintió cómo la energía de la esperanza comenzaba a contagiar al público, como un fuego comenzando a arder en sus corazones. Justino, viendo perder el control de la situación, sintió que la rabia lo consumía. Usando su voz más baja, casi amenazante, le dijo a Esperanza: «Nunca podrás volver atrás. Has trazado un camino del que no podrás escapar, mujer. La ira de un hombre que ha sido golpeado en su orgullo es devastadora. Aún me queda mi dignidad», dijo ella, firme. «Y una madre jamás dejará que su hijo vuelva a ser una víctima». «Silencio». El grito de Justino buscaba restaurar la jerarquía que había sido quebrantada, pero la gente comenzó a comentar acerca del pasado, del dolor que todos compartían, de las cicatrices invisibles que llevaban en su piel. Juana pudo ver que la multitud comenzaba a transformarse. La crueldad del coronel ya no era suficiente para detenerlos. «¿Qué haremos hoy?», preguntó uno de los hombres de los alrededores. «¡Luchemos!», gritó otro. Las voces de protestas comenzaron a resonar como un canto tribal despertando a antiguos guerreros. Esa era la chispa que Justino temía. Desde su perspectiva, estaba perdiendo todo. Justino avanzó hacia la canasta de Gabriel, intentando recuperar el control. El temor y la furia se entrelazaron en su mente mientras cada paso se hacía más pesado por el estruendo de la revelación colectiva. «No me hagas responsables de lo que pasará si continúas por este camino», dijo, tratando de mantener una fachada de autoridad. «No necesito que me hagas responsable de nada». Esperanza lo interrumpió. «La única que tiene responsabilidad aquí eres tú. Este niño no será una herramienta para tu ego». La valentía en su voz fue como una explosión, y antes de que Justino pudiera responder, la multitud pasó de murmullos a gritos de apoyo. Justino comenzó a retroceder. La rabia se convertía en confusión. No entendía cómo su mundo, construido sobre la opresión y el miedo, estaba desmoronándose frente a sus ojos. Miró a Juana. Su expresión persistente en desafío la había subestimado. «Wadi, ven aquí», Justino gritó, llamando a uno de sus empleados de confianza. El hombre, un veterano de sus abusos, se acercó titubeando. «¿Qué quieres, coronel?», Justino señalaba a Juana. «Mátala», ordenó con una voz desgastada por la rabia. Los gritos de horror resonaron a su alrededor, pero todos estaban tan absortos en ¿quién se atrevería a hacer algo con la multitud en contra? Wadi dudó. Su mirada vagaba entre Juana y las miradas acusadoras de aquellos que antes habían sido considerados inferiores. «No, coronel, no puedo hacerlo». Wadi estuvo encadenado a esos temores, a un pasado que ahora parecía alcanzar su clímax, liberándolos de la opresión. «Eres un cobarde», rugió Justino, el color abandonando su rostro, mientras se hacía cada vez más evidente que los tiempos habían cambiado. Mientras el coronel intentaba mantener su figura erguida, sembrando muchas dudas en su integridad, Juana se erguía de pie, inspirando a otros seres que quizás, en su vida, habían tenido miedo de alzar la voz. Ella miraba a la multitud, donde ahora cada mirada reflejaba su valentía. «Haced lo que deban, Justino. El miedo no juega más en este juego. Lo único que yo temo es que sigas haciendo daño. Esperanza». Aún con Gabriel en los brazos, el miedo se había enriquecido con su valentía, y empezó a hablar de los derechos de cada uno, de cómo la vida era un regalo por sí misma, y no una herramienta de castigo. A medida que esto sucedía, cada integrante de la comunidad comenzaba a recordar sus historias y a recordar a aquellos que se habían ido por la crueldad del coronel. Juana inició la marcha, levantando la voz en un canto claro y poderoso, mientras los demás la seguían. De repente, la hacienda se convirtió en un lugar de resistencia. Justino, sintiéndose más pequeño y aplastado por la masa de cuerpos que se levantaban a su alrededor, tenía una última idea arrogante y desesperada. El que no apoya a la autoridad terminará amarrado en el poste de castigos. Su amenaza,
destinada a inspirar miedo, solo logró escalar la determinación entre los canteros. La multitud se unió en un canto de libertad. La voz de Juana comenzó a resonar con la de todos. El miedo de Justino se convertía en ira, y de esa ira, el coronel comenzó a moverse hacia la casa, buscando la forma de recuperar su control. «Todo lo que han hecho es una traición», gritó mientras avanzaba hacia la salida, buscando refugio lejos de la multitud. Una mezcla de risas y gritos resonaba en el aire. La prisión que había construido, poco a poco se desmoronaba. La marea había cambiado y cada palabra de esperanza fue cada vez más clara en su mente. Ella también había sido prisionera, pero ahora se liberaba, y con ella llevaban un nuevo espíritu. Un grito de libertad estalló en el aire y se sintió como un estallido de luz. La plaza era suya. La hacienda ya no era un lugar de miedo. «Nunca más viviremos con miedo», Juana declaró, frente a un Justino desolado. La lucha había nacido, llevando consigo la fuerza de ese sacrificio. La voz de esperanza se unió a la de Juana. «Hoy, comenzamos una nueva historia. Gabriel es nuestro símbolo». El bebé en sus brazos representaba un futuro diferente. La resistencia estaba en el aire, y el eco de sus palabras resonaba en el corazón de todos. Pronto, se convertiría en su legado y cada día en su esperanza. Mientras Justino desaparecía en la casa, aferrándose a los retazos de su poder, las promesas de un nuevo amanecer habían comenzado a tomar forma. Justino se refugió en la casa, respirando con dificultad. Las paredes que una vez habían sido su fortaleza, ahora parecían cerrarse a su alrededor. Él, que había gobernado con puño de hierro, ya no podía controlar lo que había comenzado. En el exterior, los ecos de la multitud resonaban como tambores de guerra, intensificados por el fervor de una lucha que había tardado demasiado en estallar. Las voces de Juana y Esperanza se entrelazaban en un canto de resistencia, y Justino sabía que la ola de desobediencia arrastraba consigo su legado. Dentro de la casa, su mujer había traído un turbulento viento de cambio. Se acercó a su despacho, sus manos temblando mientras intentaba encontrar el hastío en un vaso de licor. Entonces, recordó las débiles quejas de las mujeres en las sensalas que había ignorado durante años, los gritos silenciosos que había enterrado bajo el peso de su poder. Esa culpa, como un puñal en su pecho, lo atravesaba cada vez que pensaba en sus acciones. Mientras tanto, frente a la casa, Juana gritaba con todas sus fuerzas, reclamando la justicia que tantos habían anhelado. «Esta es nuestra tierra, nuestra vida, nuestra libertad», resonó su voz, elevada y clara. «Ya no seremos los somnolientos observadores de nuestro propio sufrimiento. No más». Los esclavos, antes divididos por el miedo, ahora se unían a ella en un clamor poderoso. Las manos se alzaron al aire y los cánticos crecieron más fuertes, resonando en cada rincón de la hacienda. «Libertad, libertad, libertad». La consigna se convirtió en un grito de guerra, llenando el aire con una energía casi palpable. Algunos de los hombres empezaron a gritar de rabia, recordando a sus hijos y padres que habían sido separados, a las mujeres que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. Dos de los hombres más fuertes, Daniel y Pedro, se acercaron al poste de castigos donde Juana había sido amarrada. «Desátala», gritó Pedro, su voz desgarradora. «No dejaremos que nadie la toque». Con coraje y determinación, ambos liberaron a Juana mientras ella continuaba proclamando su libertad. Los ojos de los esclavos brillaban con pura intensidad. La larga noche de opresión dejaba de ser su única realidad. «Juana», gritó Daniel alzando su puño cerrado, «eres un símbolo de resistencia». Ella asintió. El sudor se mezclaba con la tierra en su rostro, pero no le importaba. La fortaleza que había encontrado le daba vida. El momento de retribución había llegado, y cada grano de arena resonaba con la esperanza de un futuro. En ese instante, Justino salió a la redonda, pero esta vez era un hombre roto, vacío de cualquier autoridad. Silencio. Su voz temblaba, echando ecos vacíos en la plaza, pero el clamor del pueblo había superado la tiranía de su tono.
Los hombres se agacharon y recogieron piedras, su furia disparándose al escuchar un grito de Justino. La posibilidad de la venganza se posó sobre ellos como una sombra oscura. La tensión aumentaba. Los rostros de la multitud se iluminaban con determinación. «Sabemos quiénes son los verdaderos traidores», respondió Juana, su voz llena de convicción. «No son los que han sido oprimidos, Justino. Eres tú, y los que armados de poder y crueldad creen que pueden dominarnos. Fue todo un plan. Entonces, ¿hiciste esto para asumir mi lugar?» Su risa era sardónica y amarga. «¿Tu lugar? Esto es un sueño de libertad, no un juego de tronos». Ella cerró la distancia entre ellos. «No existen migajas de poder que puedas ofrecerme. Lo que tenemos aquí hoy es mucho más grande». Esperanza se posicionó al lado de Juana. Su presencia irradiaba fuerza. No era solo una mujer que había perdido su lugar, era una madre, una amiga, un símbolo de lucha que evocaba la valentía de todos. La tierra temblaba. El aire comenzaba a vibrar con energía electrizante, como si todo fuera a estallar. «Ayúdennos a construir un nuevo mundo», gritó Esperanza, invitando a aquellos a unirse a su causa. «Un mundo donde los hijos sean honrados y la verdad prevalezca». Justino se sintió impotente. Había construido su mundo sobre la opresión, pero frente a él había emergido un nuevo orden que lo desbordaba. Las miradas de la multitud se posaron en él, ya no con miedo, sino con desafío. Comenzó a dar pasos atrás. Sabía que no podía ganar, pero aún le costaba aceptar, y en ese instante, un joven entre la multitud, con los ojos llenos de fuego, se adelantó. Su voz, que temblaba al principio, se hizo poderosa con el apoyo de la gente. «Nos robaron nuestra vida, nuestro futuro, pero no nuestros sueños. Siempre, en un rincón de nuestras almas, hemos esperado por un momento así». La respuesta fue un clamor que onduló por la plaza, un eco de valientes decisiones. La multitud se unió, y con cada palabra el impulso de cambio comenzaba a ganar forma. «No se dejarán callar nunca más», dijo Daniel, mientras sus ojos brillaban en la penumbra de la mañana. El calor de la ira se fusionó con la esperanza. «Formemos un nuevo futuro». Los ademanes de manos se hicieron visibles. Las emociones que bullían se encauzaron en un torrente que traía consigo promesas de transformación. La marea se estaba volviendo. Juana lo sentía en su cuerpo, en su sangre. La resistencia, antes temerosa, finalmente se había alzado. Justino, ante un mar de rostros desafiantes, buscó una salida para recuperarse, su mente estrujada por la confusión. El coronel comenzó a retroceder, intentando replegarse mientras los murmullos de odio comenzaban a elevarse a su alrededor, marcando su derrota final. «No se puede», la voz destilaba incredulidad. Los hombres y mujeres comenzaron a desafiar su autoridad en un acto de unificación única. Mientras Justino daba pasos hacia atrás, el fervor de muchos comenzó a elevarse. Sentían que un nuevo sentido de identidad emergía entre ellos, como si florecieran esas semillas de resistencia que habían estado ocultas desde hace demasiados años. «Justino, ya no puedes continuar». La voz de Juana resonó con una claridad que despejaba la confusión. Cada paso que daba al frente acerca de pedir justicia era ahora un paso lejos de poder ser ignorado. «Tu tiempo de reinar ha terminado». Entonces, las palabras de su esposa resonaron una vez más en el aire, y a medida que el efecto se propagaba, él se sintió más acorralado. Esperanza levantó a Gabriel con naturalidad, como un símbolo representativo frente a todos, marcando el nacimiento de un nuevo camino. La multitud estalló en aplausos, con gritos de emoción que atravesaban la atmósfera, un himno de valentía grabado en sus corazones. «Nunca olvidaremos este momento, Justino». La mirada de Juana, cargada de resolución, se mantenía firme. «Cada uno de nosotros tiene el derecho a ser libre. Estás a punto de descubrirlo de la manera más dura». Las casitas de la hacienda, testigos silenciosos de tanta falta de respeto y sufrimiento, comenzaban a llenarse de vida nueva. Las puertas se abrían y aparecían rostros nuevos,
lanzando miradas furtivas que desafiaban la historia de opresión. Un aire fresco y cambio que barría la escena. Mientras el coronel se retiraba, un pensamiento lo invadió. Había perdido no solo la batalla, sino la guerra que nunca había imaginado que existía. La fuerza de las voces unidas llenó el aire, y mientras giraba sobre sus talones, comprendió que no podría silenciar lo que había despertado. El aire estaba impregnado de un nuevo sentido de propósito y desafío. Juana, en medio de sus pares, entendió que este no era solo el momento de su rescate, era el levantamiento de miles, el arranque de una resistencia. La oportunidad del mañana era vasta y urge, y el eco de su canto resonaría por generaciones. Justino, sintiéndose cada vez más pequeño, supo que se acercaba a su final. Esa parte del cambio ya había comenzado a fluir entre ellos. El despojo de su dominio abriría la puerta a un futuro donde la justicia, finalmente, tendría el eco que había sido reprimido. Nunca más, susurró él para sí mismo, un grito ahogado en sus labios. Mientras se adentraba en la oscuridad de la casa, Juana y Esperanza, vestidas de valentía junto a Gabriel, alzaron la mirada al cielo, sintiendo cómo la luz del amanecer comenzaba a distinguirse en el horizonte. La lucha por la libertad siempre habría sido difícil, pero en ese mismo momento, comprendieron que la historia estaba cambiando, y que rasgar las cadenas del pasado era solo el primer paso hacia su futuro. El grito de libertad había comenzado, y nada podría detenerlo. La neblina de la mañana se alza sobre la hacienda Santa Victoria, bañando el paisaje de un dorado suave, mientras el sol empieza a asomarse. Esperanza se queda mirando el horizonte desde el porche de su hogar, una mezcla de determinación y nostalgia en sus ojos. La vida ha cambiado drásticamente desde aquella noche tormentosa. Su mente, aún cargada con los ecos de los gritos de libertad, se siente más ligera por el compromiso de construir un futuro mejor. Hoy marcamos un nuevo destino, murmura para sí misma, aferrando la mano de Gabriel, que juega con un pequeño látigo de plástico, ajeno a los traumas de antaño. Siente el peso de su historia, de las luchas de su madre, de las cicatrices que han quedado en su entorno, pero también la esperanza que se ha sembrado en las vidas de quienes la rodean. Juana se aproxima. Su mirada decidida brilla con un fuego renovado. Esperanza, la escuela está lista. Los primeros niños llegan a mediodía. ¿Deberíamos preparar algo especial? La idea de ser educadora le da un sentido de propósito. Una vez más en control de su propio destino. Sí, haremos que sea un día memorable. Ellos son el futuro que necesitamos, responde Esperanza. Mientras ambas trabajan en la organización de la escuela, otros ex-esclavos comienzan a llegar para inscribirse. Casi todos son hombres y mujeres decididos, que han dedicado una vida entera a ser ignorados y menospreciados. Un par de niños juegan a lo lejos, corriendo entre los troncos de los árboles, ajenos a la gravedad del momento. La escuela se ha vuelto un símbolo de dignidad. Al mediodía, cuando los primeros estudiantes cruzan la puerta, llenan el aula con risas y curiosidad. Juana asume el rol de maestra con gracia. Esperanza la observa con orgullo. Eres increíble, Juana. No solo estás enseñando, estás moldeando mentes, construyendo personas, dice Esperanza, mientras se acerca para ayudarla a organizar libros y materiales. Solo lo que merecen. Ellos son más que mano de obra, son seres humanos, dice Juana, mientras los niños toman asiento, mirando a su maestra con admiración. La vida avanza en la hacienda. Un ciclo nuevo comienza cada día, mientras los hombres que antes eran solo sombras en el campo, ahora participan activamente en la administración de la tierra. Miguel llega un día inesperado. La emoción de Esperanza es palpable al verlo entrar con un rostro conocido y sonriente. Gabriel corre a abrazar a su padre, un gesto natural que ha florecido en un ambiente de amor. Mamá, ¿me contarás la historia de cómo se conocieron otra vez? Pregunta Gabriel con aires de curiosidad infantil. Su sonrisa ilumina el ambiente, y Esperanza mira a Miguel, su corazón rebosante. Claro que sí, campeón. Pero primero hay que preparar la comida para todos.
dice Miguel, mientras se arremanga. Las cenas familiares se convierten en rituales vitales en la nueva vida de ellos. Historias se cuentan, risas resuenan y el pasado se transforma en un legado. Los recuerdos de dolor y sufrimiento empiezan a ser sustituidos por un futuro lleno de promesas. A medida que pasan los años, Gabriel se transforma en un joven carismático, admirado por sus compañeros. La comunidad empieza a mirar con respeto a la Hacienda Santa Victoria, un faro de esperanza. En el aula, sus lecciones van más allá del encuentro con las letras, son un llamado a la unión y a la autodeterminación. La llegada del 1854 sacude al país. La noticia de la abolición de la esclavitud es recibida con ruidosas alegrías en el corazón del pueblo. En la hacienda, los trabajadores celebran danzando y riendo, uniendo sus voces en un canto de liberación. El ambiente revela que no solo se ha creado un nuevo orden social, sino también una familia. Juana, ahora con la mente y corazón plenos, se siente más cerca de sus sueños que nunca antes. Se ha convertido en líder, pero también en madre para muchos de los jóvenes que luchan por un futuro mejor. La abrumadora mayoría de la comunidad se reúne en la plaza central. Esperanza se coloca frente a ellos, inspira el momento de la historia. Hoy celebramos no solo nuestra libertad, sino nuestras vidas, nuestro futuro. Aplauden. La emoción toma forma en lágrimas de felicidad. Pero en medio de la celebración sobresale una voz contundente. Gabriel, con la certeza de quien lleva en su corazón la historia de su madre y Juana, se presenta ante la multitud. No olvidemos que solo somos libres cuando somos educados. Y no olvidemos la lucha que nos llevó hasta aquí. El poder de su discurso cautiva y toca incluso a quienes aún son escépticos. La historia de la desobediencia de Juana se comparte entre ellos, cruzando barreras, dejando huella en una nación que comienza a renacer desde sus propias cenizas. El eco del pasado se transforma en el impulso hacia un futuro solidificado, en la lucha y el reconocimiento mutuo. El tiempo avanza, y Gabriel se convierte en maestro en las escuelas rurales que ha fundado. Su historia personal se entrelaza con su misión. Su trabajo está marcado por el compromiso a la educación y la dignidad. Su determinación se transforma en un legado. Cada año, sus alumnos crecen, y sus corazones se llenan de una pasión por aprender. Pasan los años, y en el ocaso de su vida, Gabriel es invitado a Caracas. Ante el Congreso su voz resuena con fuerza. Relata las crudas verdades de lo vivido. Las cicatrices que llevamos no nos definen, sino que nos guían hacia un futuro donde todos, sin importar su historia, merecen un lugar. Sus palabras llegan profundas. Sus ecos movilizan una nación que ha comenzado a reescribir sus propias historias. Frente a su mirada, las lacras del pasado no son olvidadas, se convierten en pilares de transformación. Las organizaciones de mujeres afrodescendientes se alzan, inspiradas por la figura de Juana, decreto viviente de desobediencia valiente. Su legado, el que florece desde el dolor, se siente en cada rincón del país. A través de los años, un monumento emerge en el corazón de Santa Victoria. Representa no solo a Juana, sino a todos los que lucharon por la libertad, a quien enseñó que la verdadera obediencia es a la conciencia, no al poder. Rezan las letras esculpidas en bronce, una afirmación sagrada que deja de ser susurro para convertirse en grito. El aire trae consigo la esperanza de que las futuras generaciones entenderán el valor del sacrificio, que nunca olvidarán el costo de su libertad. La historia de la lucha de Juana no solo se vive en los recuerdos, sino que se anida en cada familia que camina bajo la sombra de aquel árbol sagrado donde inicia su resistencia. La epopeya de la Hacienda Santa Victoria se convierte en simbolismo viviente de cómo un acto de desobediencia puede alterarse a lo largo del tiempo, resonar a través de las generaciones y moldear una nación. El recuerdo de los oprimidos queda grabado en la conciencia colectiva, recordando que nadie, bajo ninguna circunstancia, debe dejar de luchar por lo que es justo. Una vez más,
La humanidad demuestra que puede triunfar sobre la crueldad, que el amor puede vencer al odio, que una sola decisión moral, aunque nacida del sufrimiento, puede transformar el mundo para siempre. Mientras la luz del atardecer tiñó de oro la hacienda Santa Victoria, una multitud se congregó silenciosamente bajo la sombra de la imponente ceiba. Niños corrían entre risas, sus voces sosegadas por el peso del acontecimiento. Todos esperaban la ceremonia en la que se develaría el monumento dedicado a Juana. El ambiente estaba impregnado de expectación. Padres miraban a sus hijos con la esperanza de un futuro diferente. Juana, ahora una anciana respetada, se acercó al altar que había sido preparado para el acto. Ella sonreía, la memoria de los sufrimientos aún marcada en la profundidad de sus ojos, pero su voz ahora era firmemente resonante. A su lado, Esperanza, quien había sido su baluarte, la miraba con admiración y gratitud. Hoy recordamos no solo a Juana, hoy honramos a todos los que lucharon y murieron para que nosotros estemos aquí, comenzó Esperanza, y su voz vibró en el corazón de cada persona. La multitud asintió, sintiendo cómo las palabras de Esperanza unían sus historias. Gabriel, con su energía juvenil, se puso de pie ante el grupo. En su voz se podía percibir la fuerza de quienes habían estado en la lucha. Nunca olvidaremos lo que hemos pasado. Juana es el símbolo de nuestra resistencia, nuestro modelo a seguir. Las manos de los presentes comenzaron a aplaudir. El sonido creció con cada mención de Juana, cada uno recordando su valentía. La estatua fue revelada con un manto de tela, finamente decorado. Un silencio profundo envolvió a los asistentes. La figura de Juana, sosteniendo a un bebé en sus brazos, representaba la fortaleza femenina, la esperanza del futuro. Las lágrimas comenzaron a brotar entre los rostros que la observaban. La emoción era palpable, casi eléctrica. Iniciamos una nueva era, no solo en Santa Victoria, sino en todo nuestro país. Este monumento nos recordará siempre que la libertad se conquista, no se regala, decía una anciana que había sido esclava y que ahora ocupaba un lugar en la mesa principal. Su voz temblorosa retumbaba con el eco de la historia. El viento de la tarde trajo consigo fragancias de tierra mojada, recuerdos de luchas pasadas, resonando en el aire. Muchos se acercaron a tocar la estatua, buscando una conexión, un vínculo tangible con el sacrificio de Juana. «Es solo el comienzo», susurró una voz. Esa palabra se expandió entre la multitud como un eco positivo y poderoso. La ceremonia avanzó, con canciones que comenzaban a ser entonadas, crianza de una comunidad unida. El canto del amor y la libertad resonó como un himno a la esperanza. Cada nota vibraba en el alma de quienes habían vivido el terror del pasado, brindando un momento de reivindicación. Pasaron los años, y la historia de Juana se extendió más allá de las fronteras de Santa Victoria. Las organizaciones de mujeres afrodescendientes que surgieron a lo largo de Venezuela adoptaron su nombre, llevando su legado en sus corazones y luchando incansablemente por los derechos civiles. Juana se convirtió en un faro de resistencia, una figura fundamental en su lucha contra la opresión. En su ciudad natal, años después, se organizó un encuentro nacional para recordar la lucha y el sacrificio de aquellos que habían luchado por la abolición de la esclavitud. Las historias de resistencia y coraje empezaban a ser documentadas. La vida de Gabriel, quien había alcanzado renombre en el ámbito educativo, era especialmente valorada. Sus escasos discursos solían dejar a las audiencias boquiabiertas, llenos de anécdotas que reflejaban su vida, plagado de desafíos. Una vez, en un evento en Caracas, Gabriel se puso de pie frente a una audiencia compuesta por figuras políticas y educadores. La libertad no se sustenta sobre la amnesia. Es nuestro deber recordar y aprender de nuestro pasado, dijo con firmeza. Juana nos enseñó la importancia de hablar. Cada voz cuenta en la construcción de una nueva realidad. Al finalizar su discurso, la multitud estalló en aplausos ensordecedores. En un rincón del salón, una joven alzó la mano. ¿Cómo podemos llevar su legado a nuestra comunidad?, preguntó.
su voz temblorosa por el impacto de sus propias experiencias. Gabriel la miró, consciente de la responsabilidad que representaba en su camino. Educando, empoderándonos. Nunca aceptaremos ser silenciados, respondió, y las palabras resonaron profundamente entre los presentes. Aquella noche, al salir del evento, sintió que su vida y la de su madre, las de tantas mujeres como Juana, habían marcado una senda, una historia en la que cada generación debía continuar luchando. Con el tiempo, el 15 de marzo se convirtió en un día sagrado. La comunidad de Santa Victoria celebró el legado de Juana con festividades. Familias de diversas partes del país se reunían en la antigua hacienda, cada año formando una cadena humana que simbolizaba la unión y la resistencia. Los niños escuchaban cuentos sobre la valentía de Juana, Esperanza y Gabriel, llenando sus corazones de determinación. Ese día reverberaba con música, danzas y discursos. Los abrazos eran apretados, llenos de amor y comunidad, mientras las viejas cicatrices comenzaban a sanar y a transformarse en relatos de fortaleza. La celebración era un momento de catarsis colectiva, un recordatorio de que lo que habían ganado debía permanecer vigente. A medida que la noche avanzaba, las antorchas fueron encendidas, iluminando el camino de los descendientes de aquellos que una vez fueron sometidos. Los ojos de Gabriel brillaban, no solo por la luz, sino por la historia que ahora se contaba y se vive. Lo importante es lo que hacemos con lo que hemos aprendido, reflexionó mientras su mirada se perdió en la penumbra iluminada. Se escuchó un canto que empezó suave y fue creciendo en fervor. Cantaban las historias de lucha, amor y esperanza. Esos ecos se elevaban al cielo, llenando el aire con promesas de futuros luminiscentes. La ceiba monumental bajo la cual crecieron aquellos sueños se convirtió en un lugar de peregrinación. Cada regreso al árbol simbolizaba una reafirmación de los valores que Juana había encarnado. Familias enteras compartían sus historias, registrando cada nombre en libros que contarían a las generaciones venideras los sacrificios de sus antepasados. Era un ciclo sin fin, un acto de respeto por lo que habían logrado y por lo que aún quedaba por hacer. Una sensación de paz vinculaba a todos, un hilo invisible que les unía no solo por el sufrimiento del pasado, sino por la esperanza de un futuro compartido. La hacienda Santa Victoria había trascendido a su época, convirtiéndose en un símbolo de una lucha colectiva. La revolución silenciosa que comenzó aquella noche lluviosa de 1834 había cambiado el curso de la historia, enseñando que cuando los oprimidos encuentran el valor para hablar, ningún poder puede silenciarlos para siempre. El legado de Juana, Esperanza y Gabriel perduraría, reflejado en las miradas de quienes continuaban escribiendo esa historia de resistencia y humanidad. Y así, el mundo se abría a las posibilidades de un nuevo futuro, donde el amor finalmente se alzaría sobre el odio, y una sola decisión moral, nacida de la valentía, podría transformar continuamente el mundo.